muchas gracias al Colegio de Gestores y a su presidente Fernando porque me invita a participar en este encuentro. Y muchas gracias a Francisco Maruenda, a Paco Maruenda, que, como todos vosotros sabéis, es mucho más importante un director de un periódico que un presidente de una asociación, pero vamos, de lejos, y además lo sabe. Pero bueno, que llevamos ya, nos conocemos hace muchos años y que desde luego me gusta que nos haya presentado. Bueno, yo tenía que hablar sobre las empresas en un entorno cambiante o un entorno incierto, ¿no? Y bueno, yo creo que lo primero es hablar de las empresas, ¿no? Las empresas, a mí me gusta, yo ya no sé, pero cuando era presidente de Jóvenes Empresarios, en el año 93 empecé a serlo, o sea, al año que viene era 30 años de eso, fíjate, si ha pasado tiempo. Yo siempre decía que utilizaba la entonces tercera acepción de la palabra empresa en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? La tercera, que decía empresa es aquella tarea ardua y dificultosa que valerosamente se comienza. Y aunque evidentemente se refería a otro tipo de empresas, es que creo que refleja perfectamente lo que es el espíritu de una empresa y que yo creo que en estos tiempos pues se está quizás olvidando, ¿no? Porque muchas veces se habla de las empresas y se piensa solo en un tipo de empresas. Y a mí me produce tristeza que a estas alturas, ¿no? que todavía tengamos que estar defendiendo y reivindicando el papel de las empresas en la sociedad, ¿no? Yo creo que esa etapa tenía que haber estado pasada hace muchísimo tiempo, pero la realidad que nos encontramos en los últimos tiempos y muy marcada en los últimos meses, desde antes del verano, es que parece que por parte del Gobierno se ha decidido poner en la diana a las empresas, ¿no? Y señalarlas como enemigos, ¿no? Yo creo que eso es además de, por supuesto, ser injusto y ser falso, sobre todo es una temeridad y una terrible irresponsabilidad. Porque los momentos que estamos viviendo, que son complejos, como luego hablaremos del entorno, pues hablaremos de ellos, pero lo que no cabe duda, no cabe ninguna duda, es que se tiene que contar con las empresas para salir de la situación. Y cuando hablamos de empresas, hablamos de las grandes empresas, por supuesto. A mí tampoco me gusta cuando la gente dice, no, solo hay que ayudar y hay que tal, las pequeñas, las pymes, fenomenal. Desde luego, las pymes y los autónomos, sin ninguna duda. Pero las grandes empresas también contribuyen y mucho al crecimiento de la economía, a la creación de riqueza y al bienestar del conjunto de los ciudadanos. Entonces, yo creo que cada uno es verdad que tiene unas necesidades y por lo tanto hay que aplicarle pues determinados tratamientos que son distintos, pero que en absoluto, a mi juicio, se puede considerar que por ser gran empresa ya pasas a ser de los malos, ¿no? Yo creo que eso hay que defenderlo. Pero, como decía, en estos últimos meses lo que estamos viendo es que se nos está señalando como si fuéramos responsables o causantes de alguno de los males que tiene nuestra sociedad, la situación actual, ¿no? Y como digo, eso, aparte de ser injusto, es muy perjudicial, porque es muy importante que las empresas cumplan su labor. Nosotros lo que pedimos en esta situación es que nos dejen trabajar, que ya que no nos van a ayudar, porque además muchas veces cuando te pretenden ayudar, en el fondo lo que están haciendo es distorsionar el mercado y estropearlo por otro lado. Lo hemos visto infinidad de veces. Oye, y creo que los propios empresarios tenemos que ser los primeros autocríticos, que permanentemente estamos pidiendo ayudas, cada sector, oye, que nos tenéis que ayudar porque los camioneros, porque este está alto, el campo, que es lógico, es razonable, es humano, pero las medidas que alteran el mercado para ayudar a unos sectores, evidentemente modificando en cierta manera las reglas, al final casi siempre acaban generando un conflicto por otro lado y en cualquier caso ese coste lo vamos a pagar al final todos, es decir, lo que tú le quitas a una persona lo van a pagar otra o lo vas a pagar tú después, ¿no? En cualquier caso yo creo que
que lo que nosotros pedimos, como digo, es no que nos ayuden, sino que no nos estorben y que desde luego no nos criminalicen, ¿no? Hemos visto recientemente y en muy poco tiempo determinadas actuaciones. La primera es cuando la inflación se desboca. Ya llevamos más de un año, por cierto, por supuesto antes de la guerra de Ucrania, que decíamos, y el gobierno reiteradamente negaba que hubiera un problema de inflación y además siempre decía que en cualquier caso era una situación coyuntural que pasaría en muy poco tiempo. Claro, para solucionar un problema lo primero que tienes que hacer es reconocer que hay un problema y después buscar los instrumentos, las fórmulas, los programas para intentar solucionarlo. Pero claro, si estás negando que hay un problema, pues difícilmente vamos a finalmente encontrar la solución. Como digo, antes del verano, ante el problema de la inflación, los alimentos, pues después de negar la realidad, se dice, vamos a buscar un culpable, que naturalmente nunca son ellos, ¿no? Oye, primero negamos el problema, ya cuando el problema es imposible negarlo, porque la gente al final lo acaba viendo en sus carnes, ¿no? Y sufriendo, bueno, vamos a buscar un culpable. Y en este caso, el culpable al que asignaron la responsabilidad de la subida de los alimentos fue a las grandes empresas de distribución, que dijeron que estaban enriqueciéndose gracias a la inflación y estaban consiguiendo unos mayores beneficios gracias a la inflación, con un absoluto desconocimiento de la realidad de cómo funciona el mercado, especialmente en uno de los sectores más competitivos que tiene la economía española, que es el de la gran distribución, porque hay otros que efectivamente el mercado pues está en manos de unos pocos operadores, etcétera, pero en el caso de la gran distribución en España yo creo que nadie puede negar que es un sector absolutamente abierto, competitivo y muy eficaz, por cierto, donde los márgenes de beneficios respecto a las ventas son escasísimos. O sea, bueno, y entonces, en fin, una persona que además es la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo o de Empleo, ¿no? Trabajo creo que es, de Trabajo, que no sé qué pinta en el tema de los precios de los alimentos, pues decide llamar y decir, oiga, que hay que fijar unos precios máximos porque esto no puede ser, como si la fijación de precios en algún momento de la historia no hubiera implicado precisamente el efecto contrario. Cuando ve que eso pues, no puede ser y además no es posible legalmente de ninguna manera una fijación de precios, acude a decir, bueno, pues pónganse ustedes de acuerdo para en determinados productos pues fijar unos precios, ¿no? Que eso vuelve a ser una demostración de ignorancia y sobre todo desconocimiento de la ley, que prohíbe expresamente cualquier acuerdo de precios por parte de los operadores y que está, afortunadamente, porque es una de las maneras de proteger al mercado, penado, en fin, con multas muy severas a cualquier competidor que se ponga de acuerdo en un precio. Pero bueno, la cuestión era que ya habíamos largado aquí el problema a otro. El problema del incremento de los precios no lo tenemos nosotros, no tienen el gasto público, no lo tiene determinadas políticas que estamos aplicando, el incremento de la presión fiscal, etcétera, sino que la tienen los operadores, en este caso las empresas, ¿no? Luego pasa lo mismo con la energía. Por cierto, un mercado muy regulado y que evidentemente pues, tiene consecuencias. Si tú has decidido una política y unos tiempos, de transición ecológica, pues que vamos a ser aquí los primeros, los mejores, los más rápidos, los tal, pues oye, claro, luego aténgase usted a la consecuencia porque es que la realidad es la que es. Y una vez más se empieza a argumentar que en este caso los beneficios caídos del cielo, ¿no? Los beneficios caídos del cielo. Incluso llega a señalarse con nombre y apellidos a los principales ejecutivos de determinadas empresas, ¿no? En este caso de tanto de Iberdrola como del Banco Santander. Otro ejercicio de buscar un culpable y colocarlo. Y yo creo que como digo, esto es lo contrario a lo que se debe hacer. Nosotros creemos que las empresas lo que tienen que tener es un marco en el cual puedan desarrollar su actividad. Es evidente que los ciclos económicos le van a afectar, las situaciones les van a afectar, pero es muy importante también dotar de ese marco en el que puedan hacer su actividad y unos lo harán mejor, otros peor, unos sobrevivirán, otros no.
esto es ley de vida, es decir, que empresas mueran es doloroso, pero también es necesario, es decir, porque se regenera y las empresas pues nacen, crecen, otras mueren, otras las sustituyen, los que son más eficientes cogen el hueco, en fin, esta es la ley del mercado que ha funcionado siempre. Es verdad que hay momentos, lo hubo en la pandemia, en la que el mercado se suspendió y eso no funcionó, y es verdad que había que hacer una protección, pero generalmente, oye, pues sí, hay que intentar que la gente tenga herramientas para no desaparecer, pero ojo, sin que eso suponga, como digo, alterar las normas y sobreproteger, porque si tú sobreproteges a unos, estás perjudicando necesariamente a otros. Y ahí hay una serie de ámbitos en los que marca mucho la posibilidad de mejorar la competitividad de las empresas. El primero para mí es el ámbito laboral, que es importantísimo. El ámbito laboral es absolutamente determinante en la mayor parte de las empresas. Sí es cierto que hay algunas empresas que tienen poco impacto en los costes laborales, pero en general el factor de los costes laborales, y no solo los costes laborales, sino la regulación laboral, marca mucho. Yo creo que nadie puede discutir que en España tenemos un problema de regulación del mercado laboral, porque si no nadie se explicaría que sigamos teniendo cifras de desempleo que, oye, que pueden haber bajado, etcétera. En fin, todos los números, por cierto, del paro y tal, pues habría que analizarlos en profundidad. Pero es evidente que sigue habiendo un número elevado de desempleados en España y que, por otro lado, hay, pues no sé, se está hablando de 500.000, de 600.000 posiciones sin cubrir. Entonces dices, oiga, aquí algo no funciona. Hay varios factores, evidentemente no es uno solo, pero que en España siempre tengamos de las cifras más elevadas de desempleo que el resto de los países europeos quiere decir que algo no funciona, y ese algo que no funciona es la excesiva rigidez del mercado de trabajo. Las empresas necesitan flexibilidad, necesitan tener capacidad de adaptación a las situaciones que se van produciendo, y por lo tanto ese debate en algún momento es un debate tabú, pero habrá que tenerlo, es decir, la dificultad que muchas empresas presumen, bueno, presumen porque son ciertas, de que cuando tienen problemas aligerar los costes laborales por la dificultad regulatoria, por las sentencias de la magistratura, etcétera, pues hacen que muchas empresas se retraigan a contratar. Porque dice, oiga, si yo cuando me vaya mal no voy a poder y eso me va a implicar a lo mejor la propia viabilidad de la empresa, pues yo me lo voy a pensar dos veces, ¿no? Y luego el sistema tan rígido también dificulta cierta movilidad y ciertas expectativas de mejora profesionales de los propios trabajadores. Es que el modelo tampoco es ideal para los trabajadores. Un trabajador que lleva 20 años en una empresa ni se plantea dejarla voluntariamente porque está perdiendo unos derechos pasivos, ¿no? Que dice, bueno, y si luego me echan en la nueva, pues ya todo lo que yo había acumulado de derecho. Es decir, es un modelo que yo creo que está viciado y que yo creo que habría que afrontar con altura de miras, con sentido de verdad, con sentido de Estado y trabajando todos juntos para decir, oye, el modelo este, por lo que sea, no funciona, diseñemos uno nuevo. Aunque yo, desde luego, no soy en absoluto optimista en que eso algún día llegará, porque yo creo que la política y tal, todo es al cortísimo plazo y estos son problemas estructurales que habría que afrontar. Tenemos un problema de productividad. Hay una cosa curiosa, algunos datos curiosos. Por cierto, en España, en el PIB del año 2019, España es prácticamente el único país de Europa que no la ha recuperado. Estamos en el 98 y pico % del PIB que teníamos en el 2019. La media europea alcanza el 103%. Pero es que hay un país, y hay que reflexionar, oye, ¿por qué hay un país que está en el 120%? Que es Irlanda. ¿Por qué? ¿Algo habrán hecho distinto a los demás? Pues, hombre, yo creo que los que nos administran deberían mirar lo que han hecho y decir, bueno, vamos a aprender algo de esta gente, ¿no? Estamos haciendo lo contrario que está haciendo Irlanda. Por eso estamos en el 98% y no en el 120%, o por lo menos en el 103%. 98%, es decir, tenemos menos PIB que en el 2019. Y, sin embargo, las cifras de empleo nos dicen que hemos recuperado sobradamente y que tenemos bastante más empleo que tenemos en el 2019. Pues me lo expliquen ustedes, algo pasa. Es decir, o no es verdad
que hay una parte que efectivamente no es verdad, porque hay menos horas trabajadas, que hay mucho más empleo del sector público que del sector privado y que estamos perdiendo productividad, obviamente. Y son las tres cosas juntas, las tres cosas las que están ocurriendo. Tenemos un problema de absentismo grave, muy grave. Entre otras cosas porque en España se está acostumbrado a que las bajas, oye, yo no quiero, ¿sabes?, culpabilizar ni criminalizar las actitudes de nadie, pero son datos objetivos, que el sistema no funciona, el de las altas y las bajas de la seguridad social no funciona. Primero, hay mucha gente que va al médico a pedir la baja, no va a consultar y a ver qué le dice el médico, no, va a pedir la baja. Y luego un médico, normalmente, primero por el cierto colapso que hay en la sanidad, pues a lo mejor hay una operación de rodilla que se tarda 3 meses en hacerse en el sistema público de salud y esa persona mientras pues está de baja y tenemos unas bajas que en muchos casos la están soportando o en una parte las propias empresas. Y eso se solucionaría de una manera tan sencilla como habilitando a las mutuas para que tramitaran las altas. Es que es así de sencillo. Pues nada, no hay. Es más, el Estado se está aprovechando del fondo de las mutuas porque ha bajado muchísimo la siniestralidad laboral y en vez de reducir la cuota que pagan las empresas para ese apartado dentro de las cotizaciones sociales, pues decide todos los años quedárselo para cubrir el déficit que tiene la seguridad social. Se están quedando dinero de las empresas y de los trabajadores para el déficit. En España tenemos unos costes laborales altos, es verdad, tenemos salarios bajos, más bajos que la media europea, pero es que los costes laborales son más altos. Y en un país que estamos liderando las cifras de desempleo, que tengamos un impuesto directo al empleo, como son las cotizaciones, pues, es que pues no cuadra, ¿no? Pues bueno, pues ahí seguimos. A más, es decir, ya nos han subido el año pasado y ahora ya se está hablando que en breve nos llegará el destope, etcétera, con lo cual incrementarán todavía más los gastos laborales. El segundo apartado, hay muchos más temas del ámbito laboral, pero el segundo apartado importante es el ámbito fiscal, que compromete y supone un coste importante para las empresas. Yo estando aquí, y además va a hablar luego, me parece, Ignacio Ruiz Jarabo, claro, es una osadía por mi parte hablar de fiscalidad. Entonces, yo lo único que sí puedo decir es que vamos en el camino contrario. Es decir, que la mayor parte de los países, cuando ha llegado la crisis, lo que han hecho es aplicar una reducción de la presión fiscal y aquí estamos al revés. Estamos además en recaudaciones récord. Cuando dicen beneficios caídos del cielo, lo que tiene la agencia tributaria, que está ingresando más que nunca. Ingresando más que nunca, no estamos reduciendo el déficit, porque tenemos una administración sobredimensionada, ineficiente, voraz, que no tiene límite, que es que cada vez hay que alimentarla más y tenemos desbocado el gasto público. Claro, esto cuando en cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestras empresas, nos aprieta la situación porque es que lo primero que hacemos, sí, intentamos vender más, pero inmediatamente miramos nuestros gastos y decimos, ¿dónde podemos recortar? Es que lo hacemos todo, lo hemos hecho todos, los que llevamos muchos años en esto, como dice Paco Maruenda, pues claro, llevamos muchos años en situaciones en las que hemos tenido que, venga, pues vamos a eliminar esto, pues el Estado, lo contrario, cada vez gasta más. Y claro, dice, no, es que es gasto esencial, no es verdad. Es que no es gasto esencial, es que todos los días veo. Bueno, yo no sé, yo estos últimos días, y me temo que durante todo el año va a ir incluso a más, 1/3 de los anuncios que oigo en la radio, cuando escucho la radio por la mañana, son de las administraciones. Gobierno de España, por cierto, uno tiene mucha gracia, hablando de gasto público. Uno cuenta no sé qué historia y acaba diciendo derrochólicos.es, Gobierno de España. Y digo, pues este sí lo ha dado, este lo ha clavado. Pero claro, que estemos permanentemente con ayuda, con apoyo, con no sé qué, pues esto es que ya no es siquiera que sea bueno o malo, es que no es viable, es que no es posible, Pero claro, ¿qué están haciendo? Siempre echar el balón para adelante, ¿no? Dar una patada al balón para adelante y que el que llegue detrás carree, el que llegue detrás van a ser las generaciones futuras nuestras, que yo creo que estamos siendo la generación más insolidaria que tenemos. Estamos manteniendo nuestro estado de bienestar a costa de que los jóvenes en el futuro tengan que pagar determinadas juergas o situaciones, en fin, tampoco que nos estamos permitiendo en estos tiempos.
tiene gracia, ¿no? Cuando te dicen desde el gobierno, alegremente también, que las empresas tienen que subir los salarios y tal. Ellos lo hacen, ¿no? Pues es verdad que lo hacen, suben los sueldos de los funcionarios, las pensiones, que yo creo que todo el mundo sabe que el sistema es insostenible, pero da igual. Oye, el IPC, 8,4 de subida de todas las pensiones, las altas, las bajas, las medias, las contributivas, todas. Claro, dice, oiga, las empresas también deberían hacerlo. Digo, sí, ya, claro, pero es que hay una pequeña diferencia. Es que ustedes, administraciones, lo hacen y aumentan el déficit. Tienen una cosa que se llama déficit, que ellos creen que no va con ellos, que el déficit es algo que, en fin, pues sí, aumento el déficit, no. ¿Y las empresas qué hacen? Pues las empresas, déficit, yo lo que tengo es pérdidas. O sea, mi cuenta de resultados, pérdidas. Y claro, si tú tienes pérdidas y no las reviertes, tu empresa desaparece. Entonces, claro, nosotros tenemos que controlar la viabilidad de nuestras empresas, porque que esa es otra, ¿no? La responsabilidad de las empresas está, y es verdad, ¿no? Y afortunadamente las empresas en España en los últimos años han dado muchos pasos en el compromiso con la parte de la sociedad, ¿no? En materia de responsabilidad social, y cada vez hay más empresas ejemplares en ese aspecto, ¿no? Pero bien, yo digo que las empresas efectivamente pues tienen que ser, y es muy importante, ¿no? Que sean inclusivas, que sean responsables, que sean solidarias, que sean sostenibles, que sean diversas, que sean fenomenal. Pero las empresas, no lo olvidemos, lo que tienen es que ser rentables. Además, todo eso, pero lo primero y la primera responsabilidad de un gestor de una empresa, ya sea el propietario, el director, los ejecutivos, el consejo de administración, es hacer que las empresas sean rentables. Porque si no son rentables, no son. No hay otra opción, como sí lo hay en la administración, que dice, bueno, dejo el agujero siguiente y se acabó. Por eso lo que nosotros pedimos es que se sea sensato, que haya sentido común, que no haya, que la ideología no impere, el sectarismo, que en muchos casos se toman decisiones yo creo, de verdad, sinceramente, que son conscientes de que no son buenas. Lo que pasa es que, bueno, pues para su argumentario ideológico, etcétera, pues oye, pues hay que hacerlo, aunque sepan que no sea mal. Y lo que pedimos en una situación como la que estamos, al revés, es responsabilidad. Que hablemos todos, que intentemos buscar acuerdos, que yo sé que no son fáciles. Ahora están hablando del pacto de rentas y digo, pues sí, hay que hablarlo. Pues sí, y además, oye, los empresarios estamos negociando permanentemente, porque negociamos con nuestro cliente, con nuestros proveedores, con nuestros trabajadores, con nuestro comité de dirección, en fin, menos con Hacienda, que no se puede negociar, con todo lo demás negociamos. Y por lo tanto, oye, estamos sacando convenios colectivos. Es verdad que cuesta más en un entorno de inflación como el que tenemos, pero se están sacando convenios colectivos. En nuestro caso, CEIM firmó en julio el convenio de oficinas y despachos. Oye, pues fuimos capaces de hacerlo. Nos tuvimos que dejar, claro, no, aquí está el tema de, no, tienes que poner indexación al IPC, nosotros no ponemos, bueno, al final acabas buscando fórmulas intermedias que, oye, que es lógico, ilícito y razonable que los trabajadores pidan subidas salariales con la inflación como está. Pues claro que sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que también poner en la balanza, oiga, las consecuencias que eso puede tener. Pero claro, dices, oye, un pacto de Estado es algo más, porque el otro es un acuerdo de negociación colectiva. El pacto de rentas, es algo más, entiendo yo. Pero claro, cuando ellos fijan el sueldo de los funcionarios, fijan la subida de las pensiones, fijan la fiscalidad, las cotizaciones sociales, y dicen, bueno, y ahora vamos a negociar un pacto de renta. Bueno, ¿y tú qué pones? Claro, los trabajadores y los empresarios ya sabemos lo que podemos poner, pero ¿tú qué pones? Acá estás poniendo lo contrario, a nuestro juicio, a lo que se necesita. Joder, una política rigurosa de contención del gasto público superfluo, porque esas son las bases sobre las cuales luego vamos a poder sacar adelante la situación. Y luego el tema de la seguridad jurídica, la regulación, etcétera. O sea, hay que plantearse mucho, es decir, es verdad que tenemos muchas normas que Europa también nos impone, pero es verdad que a veces nos estamos volviendo locos y estamos haciendo la vida imposible a la gente. Y, por ejemplo, con las distintas normativas en las distintas comunidades autónomas. Yo creo que aquí es ejemplar lo que ha hecho la Comunidad de Madrid con la Ley de Mercado Abierto. A mí me parece un ejercicio espectacular. Y además lo demuestras con hechos. Oiga, no, mire, cualquier persona de España que tiene licencia para realizar una actividad, vender un producto en cualquier sitio de España, aquí no va a tener que presentar nada nuevo. Con eso es suficiente.
a mí me decían en una cadena de supermercados que los mostradores de frío, me parece que era, o no me acuerdo de qué, de fríos, creo que era, en España, que hay 17 comunidades autónomas, hay 9 regulaciones distintas. Es decir, tenían que comprar 9 modelos distintos, la misma cadena en España, para cumplir con las obligaciones de cada. Esto es un disparate que además no nos lo podemos permitir. Bueno, yo para dejarle tiempo aquí con cierto temor, pero termino ya y así me pongo en manos del poderoso director. Ya me gustaría lo de poderoso. Muchas gracias. Gracias. No, querría preguntarte en primer lugar, ¿no?, lo que supone la aprobación de presupuestos generales del Estado y cómo gestiona el Gobierno el gasto público, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienes y tenéis? Ya, sí, bueno, hemos hablado algo de eso ahora, ¿no? Yo creo que, primero, el presupuesto general del Estado, que se acaban de aprobar, ¿no? O por lo menos la parte de la tramitación que toca ahora, son unos presupuestos que están absolutamente alejados de la realidad, ¿no? Cuando todos los organismos oficiales, todos, uno tras otro, te dicen que las previsiones de crecimiento pues, no son ciertas y no responden a la realidad, y tú mantienes que te da igual, que tú lo sigues planteando, claro, son unos presupuestos que ya nacen muertos, o sea, nacen sin que sea posible que se ajusten luego a la realidad. Pero es que además, y eso es un problema, no es de ahora, aunque ahora es especialmente grave, el que la conformación de los parlamentos, el modelo que tenemos político, haga que determinadas minorías territoriales tengan capacidad de decisión determinante sobre los presupuestos del conjunto de los españoles, pues nos lleva a situaciones que se van agravando cada vez más, cada año se va agravando, de diferenciaciones en virtud del peso, no del peso político en general del país, sino de las minorías en cada sitio que al final acaban determinando el voto, ¿no? Y vemos que los presupuestos pues, pasan a ser un conjunto de situaciones que responden, bueno, a cuestiones meramente de intereses, pero muy locales. Y lo que hemos dicho antes, o sea, en una situación de crisis como la que tenemos, no hay un solo ejercicio, es que ni se habla de ello, de reducción del gasto público. Y el gasto público es un veneno, porque todo gasto que se implementa, que se pone, se consolida, todo. O sea, cualquier cosa que hagan, ya, a partir de ahora ya eso es fijo y ya vamos a más. Luego además, pues con el efecto de la inflación, pues supone que se incrementen los gastos estructurales como lo que tenemos y que no podemos resolver los problemas. Es que cuando te da envidia, cuando algún país, cuando Alemania ha podido destinar a ayudar de verdad a las familias necesitadas, a las pymes, no sé qué, porque tienen recursos sobradamente, porque administran bien los recursos públicos. Aquí no, aquí es, oye, tú pides, yo te doy, yo gasto más, y luego los gastos estos de propaganda, los gastos, a mí me parece que no responden a lo que necesita el país y que desgraciadamente van no a aliviar, sino a agravar la situación que tenemos. Hablando de agravar, y con esto lo último, porque como me he alargado yo mucho al principio, soy el culpable de la agenda. Es mentira, pero así quedó bien, queda bien. Entonces, el tema del impuesto de los ricos, el tema de la presión fiscal, el tema del patrimonio en Madrid, ¿cómo ves la situación, más allá de lo que has dicho, ¿no? Es decir, cómo el elemento de competitividad que representa, ¿no? Porque esta idea de los ricos es un concepto difuso, aunque ellos luego reconocen que van a recaudar poco. Ahí hay muchas cuestiones en una, ¿no? Yo creo que hay una primera que a mí me parece especialmente grave, ¿no? Nosotros nos dotamos de unas reglas, de unas normas y decidimos que las comunidades autónomas, la mayor parte, porque hay algunas que tienen mucha más manga ancha, ¿no? Y eso nadie lo discute, pero el resto de comunidades autónomas van a tener una capacidad, van a tener una responsabilidad sobre determinados impuestos y van a poder decidir políticas de gasto y también políticas de ingresos. Entonces eso, en el marco normativo, está reconocido y se aprueba. Bien, nadie lo discute. ¿Qué ocurre? Que
alguna comunidad autónoma y la inicial y la vanguardista en esto sin duda fue la Comunidad de Madrid, aunque afortunadamente ahora lo estén siguiendo otras, porque así, claro, el ejemplo que decía, no, es que Madrid, no, es que lo ha hecho Andalucía y ha pasado exactamente lo mismo que en Madrid, que la consecuencia de la rebaja de la presión fiscal ha sido el incremento de la actividad y el incremento de la recaudación, el incremento de la riqueza para el conjunto de los andaluces en este caso. Pero lo que es preocupante, dice, oiga, usted puede, pues cada uno hace lo que quiere, pues el señor Ximo Puig dice, oye, pues yo voy a poner el máximo posible que me permite, tal, pues porque creo que eso es lo mejor, pues fenomenal, lo juzgarán sus ciudadanos cuando le voten, y la Comunidad de Madrid aplica otro. ¿Qué ocurre? Que ahí se ha visto clarísimamente cómo unas políticas fiscales han tenido unos efectos económicos y en el bienestar de las personas muy distinto. Y eso es sonrojante. Claro, es muy doloroso decir, oiga, estoy viendo que lo que estoy haciendo de incrementar la presión fiscal está empobreciéndonos. Y el gap entre Madrid y otras comunidades autónomas pues va a más. Habrá algún factor más, pero está claro que este es determinante. Y entonces, cuando tú ves eso, en vez de copiar o ser valiente, decir, oye, pues esto tiene unos efectos, pero es que yo creo, porque como soy socialista, creo que hay que subir los impuestos todo lo que pueda. Vale, fenomenal. No, ¿qué hago? Oiga, como esto me está desnudando y me está dejando mal, pues voy a impedir que lo haga. Voy a impedir que lo haga. Y entonces, bueno, cuando van viendo dificultades, porque legalmente tiene sus dificultades, ya la última que se inventan es esta de crear un impuesto a los ricos, bueno, tiene a la solidaridad, no sé qué, que se aplica bueno, es que Ignacio lo va a explicar mucho mejor que yo, pero luego le toca, pero que dices, donde en aquellos lugares donde ya se cobra se lo devuelvo y donde no se lo cargo. Es decir, yo, clarísimo a mi juicio, no sé, clarísimo fraude de ley, le quito las competencias que tienen derecho esa comunidad autónoma por la puerta de atrás, creando una cosa nueva para decir, bueno, tú tienes autonomía fiscal, pero si haces esto, yo te lo cobro por el otro lado. Oiga, es que es evidente que eso, vamos, yo estoy convencido que eso no va al final, bueno, sí, lo vamos a pagar, o lo van a pagar los que tengan esa condición, claro, pero yo estoy convencido que el Tribunal Constitucional le acabará dando la razón, porque es que me parece que es evidente. Pero es que da igual, si es que da igual que el Tribunal Constitucional, el peor efecto, lo que has dicho, que tampoco va a recaudar, que es que vaya a recaudar, ellos mismos lo dicen, no. El problema de eso es que muchas decisiones de inversión se retraen ante la eventualidad de esta situación, por dos cosas, por el efecto efectivamente económico de que vas a venir con un patrimonio a Madrid, Andalucía, Galicia, tal, por un lado, y por otro lado, porque te genera una preocupación de, oye, ¿en qué país vamos a invertir que dependiendo son capaces de violentar las normas básicas para cuestiones políticas concretas del momento? Entonces, es gravísimo. Pero es que además el impuesto de patrimonio, joder, ahora dicen, ¿no?, que para la ley para eliminar la sedición, para la ley del sí es sí, hay que armonizar con Europa. Pues el impuesto de patrimonio es que no hay en ningún lugar de Europa. Además, no hay ningún lugar de Europa porque se ha demostrado que es perjudicial y contrario a los intereses. O sea, no es que lo hayan quitado por ideología tampoco, lo han quitado por interés cada uno de los países. Y ahora nosotros aquí vamos a hacer lo contrario. Claro, esto es un impuesto que grava doblemente, porque grava cuando consigues el patrimonio y luego cuando lo tienes, que penaliza al ahorrador y al inversor, porque si te lo gastas no pagas y si no te lo gastas no te da. Es decir, no tiene apenas efecto recaudatorio y espanta a los inversores. Yo creo que es un disparate de impuesto, pero es que yo creo que lo saben. A mí me hace gracia la ministra de Trabajo, de Hacienda, la ministra de Hacienda, también otra, la ministra de Hacienda dijo hace poco, dice, no, yo sé los efectos de que en Madrid tengan una fiscalidad baja y que tengan el impuesto de sucesiones, de donaciones y el de patrimonio, porque lo viví cuando yo era consejera en Andalucía, las empresas andaluzas se fueron a Madrid por eso. Lo dice, y ahora ella es ministra de España, con lo cual ella sabe, porque dice que lo sabe cuando estaba en Andalucía, ella sabe que subir y poner y obligar a poner esos impuestos aquí
el dinero no se va a ir de Madrid a Extremadura, a Valencia o a Cataluña o a Aragón. No, el dinero se va a ir, pues eso, a Portugal, a Irlanda, a otros lados, evidentemente. Pero aún así lo hacen. A mí me parece muy grave. Oye, pues muchísimas gracias, felicidades.